Mortal, hoy serás parte del universo Pandora. Hace ya algo más de medio siglo que un grupo de psiquiatras se propuso investigar el efecto que ejerce el LSD en los elefantes, y aún más en concreto, si era posible inducir en un elefante macho un estado el cual es denominado MUST. Es aquella en que los elefantes se vuelven violentos e incontrolables. Además que no están claras las razones por las que tenían ese propósito, y de hecho, es muy posible que esas razones tuviesen que ver con el interés que tenía la CIA en conocer el efecto de sustancias psicoactivas sobre las personas. Es por eso que el doctor psiquiatra Jolie West, líder del grupo, era un colaborador de la CIA y estaba muy interesado en el desarrollo de técnicas de control mental para su aplicación en seres humanos. Es así como el experimento en cuestión tuvo consecuencias dramáticas, y es por eso que en la actualidad, por razones éticas, no estaría permitido ni siquiera el hecho de que en una investigación se recurra a menudo al uso de modelos animales, ya que no justifica que se hagan experimentos como el que hicieron West y colaboradores, debido a que causó un daño injustificado a un elefante hasta provocar su muerte, ya que los investigadores no supieron calcular la dosis que había que utilizar, puesto que hasta entonces no se habían hecho investigaciones sobre eso en particular, y aún más por tratarse de animales tan grandes, así que tomaron como referencia una dosis suficiente para provocar que un gato se vuelva agresivo, y a partir de la relación entre la masa del elefante y la del gato, calcularon en proporción la dosis a suministrar al elefante. Es por esto que asumieron que existía una relación lineal entre la dosis efectiva y el tamaño. El cálculo lo hicieron mediante una sencilla operación. Es así que para el ensayo utilizaron un elefante, el cual tenía por nombre Tusko, que era parte de la fauna de un parque zoológico. Por lo consiguiente, los efectos de los 300 miligramos de LSD fueron dramáticos. Es por eso que una vez suministrada la dosis al elefante, empezó a barritar furioso y a correr. Luego se quedó quieto y cayó al suelo. 5 minutos después sufrió una serie de espasmos. 20 minutos después de la inyección del LSD, posteriormente decidieron también suministrarle hidrocloruro de clorpromazina, lo cual también se le conoce como toracina, para así poder contrarrestar las reacciones adversas, y una hora más tarde le inyectaron pentobarbital sódico. Es así que Tusko murió 1 hora y 40 minutos después de la inyección inicial del LSD. La conclusión que extrajeron los psiquiatras tras el trágico episodio es que los elefantes son muy sensibles al LSD, mucho más sensibles que los gatos. Y sin embargo, como más tarde observó otro investigador, lo que ocurrió fue que cometieron un error del tamaño de un elefante al calcular la dosis efectiva. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa final de la muerte del elefante, si el efecto del LSD o el de las otras sustancias que le inyectaron para aliviar su estado. Pero el caso es que falleció, y lo que desencadenó todo el proceso fue la utilización de una dosis desmedida de LSD. Es así como West y colaboradores no tuvieron en cuenta algo básico en fisiología, como es el hecho de que las funciones animales no cursan con una intensidad o velocidad estrictamente proporcional al tamaño. De hecho, ya se sabía desde muchos años antes que los animales grandes comen por unidad de masa, menos que los pequeños, y también sabían que el volumen de oxígeno que consume un animal por unidad de masa desciende conforme aumenta su tamaño, y eso no es óbice para que la cantidad total de alimento consumido o de oxígeno respirado por un animal grande sea mayor que por lo que consume o respira un animal pequeño. Dicho lo anterior, hay que decir que no era nada fácil calcular correctamente la dosis efectiva de LSD para un elefante. Esa dificultad se deriva del hecho de que, además del efecto del tamaño, en ese caso había que considerar también otros factores, que a su vez pueden interaccionar con el tamaño. Por un lado, se desconocía cuál o cuáles funciones podían verse afectadas por el LSD, y por el otro, es cierto que unos animales y otros presentan grados de susceptibilidad muy diferentes para con esta sustancia. Así las cosas, era especialmente importante actuar con prudencia,
utilizando una referencia adecuada, basada en resultados bien conocidos, pero tampoco en ese aspecto lo hicieron bien, porque los gatos son especialmente tolerantes al ácido lisérgico. Por esa razón, el gato no era precisamente la mejor referencia posible a ese respecto. El ser humano no es ni de lejos tan tolerante como el gato, por lo que era mucho más adecuada la referencia humana. De hecho, una dosis de 0,2 miligramos ejerce efectos psicóticos en una persona. Y siguiendo esa referencia, al elefante se le debía haber suministrado una dosis de 8 miligramos y no de 300 como se hizo. Por otro lado, y como ya se había dicho a lo largo del video, la dependencia del tamaño no es la misma para todas las funciones. Eso también dificultaba el cálculo, puesto que se desconocía qué funciones en concreto podían verse afectadas por la droga. Está claro que ante la duda los psiquiatras debían haber utilizado la hipótesis más prudente, pero no sabía nada acerca del efecto del tamaño sobre las funciones vitales. Por eso suministraron al elefante una sobredosis. Por eso falleció el elefante. Ahora me gustaría que me compartieras en la caja de comentarios qué fue lo que más te impactó de tan cruel experimento. Suscríbete y dale click a la campanilla. Difunde Pandora.